Buenas tardes, pues para mí es un placer hoy estar aquí. Reciban un saludo para las personas que nos ven a través del internet. Reciban un saludo de parte de los pastores Arturo y Conchita. Y para mí es un privilegio estar hoy en esta tarde. Pues hoy quiero compartirte lo que Dios ha hablado en mi corazón. Yo sé que hoy va a ser una palabra que te edifique, una palabra de bendición, una palabra donde tú vas a obtener fortaleza. Y para nosotros como familia y en lo personal, este mes que pasó para nosotros fue un mes un poquito difícil, un mes complicado. A principios del mes de junio mi mamá se puso un poquito mal y a mediados del mes falleció mi mamá. Y yo sé que este pasaje, esta porción que vamos a ver el día de hoy va a ser de beneficio para tu vida, porque para mí, para mi familia, este pasaje ha sido de mucha bendición. Y quiero compartirte el pasaje. Y el pasaje que hoy quiero compartirte viene en Lucas capítulo 22, del versículo 39 al 46. Y esta porción se le conoce como Jesús ora en el Getsemaní. Y la palabra de Dios dice así: y saliendo se fue, como solía, al monte de los olivos. Y sus discípulos también le siguieron. Y cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad para que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Oramos. Señor, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que me das hoy, Señor, de compartir tu palabra, Señor. Hoy en esta tarde, Señor, yo te pido que hables a nuestros corazones, Señor. Que traigas una palabra, Señor, en la cual nosotros podamos fortalecernos, Señor. Hoy sabemos que son tiempos difíciles, Señor, pero hoy sabemos que en ti tenemos esperanza, tenemos la fortaleza que necesitamos, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y pues como yo te comentaba, un día jueves en específico, me habla mi hermana y me dice: ¿sabes qué, Iván? Mamá se puso mal. Y fui a ver a mi mamá y realmente mi mamá estaba un poquito mal. Y a esa hora empezamos a buscar oxígeno, a esa hora empezamos a buscar medicamentos. Y puedo identificarme como Jesús cuando está en ese momento de tomar decisiones. Dice que empezó a sudar gotas de sangre. Créeme que la realidad supera la ficción. Y para nosotros fue momentos de tristeza, fue momentos de dolor, fue momentos de incertidumbre, porque más allá de la presión que teníamos al ver a mi mamá en un estado crítico, lo principal que nosotros teníamos la necesidad de tomar una decisión, porque me habla mi hermana y me dice: ¿sabes qué, mamá está mal? ¿La internamos o la dejamos aquí en casa? Y le digo: ¿sabes qué? Pues vamos a hablarle nosotros tenemos un hermano, le hablamos a nuestro hermano y le dijimos: ¿sabes qué? Mamá se puso mal, mamá se contagió. Y me preguntaba: ¿y por qué? ¿Y cómo es que se contagió? ¿Que no Liz no está trabajando? Pues sí, yo quiero, no sé realmente cómo se contagió mi mamá, pero para nosotros fue en un momento difícil donde ninguno de los tres hermanos queríamos tomar una decisión. Le preguntamos a él y él me dice: ¿y tú qué piensas? ¿Y tú qué piensas? Le dice a mi hermana: no, pues es que no hemos pensado nada. Ninguno de nosotros quería tomar la decisión de internar a mi mamá o dejarla en casa. Y sabes, le hablé a un amigo muy cercano y le digo: oiga, fíjese que mi mamá está en un cuadro complicado, ¿usted qué me recomienda? ¿La internamos o la dejamos en casa? Y me dice él: ¿sabes qué? Platica con tus hermanos y lo que decidan, yo te voy a apoyar, yo voy a estar contigo. Y tampoco vino para mí una respuesta o que me diera la dirección que yo necesitaba para tomar la decisión correcta. Platicamos con mi hermana nuevamente, fui a ver a mi mamá y me dice mi mamá: ¿sabes qué, mijo?
yo sé que aquí Dios me va a sanar. Hablé con mi hermana, le dije, ¿sabes qué? Yo tomo la decisión de que mi mamá se quede en casa. Y me dice ella, ¿estás seguro? Porque tengo el espacio, dice, donde ella puede ingresar a un hospital. Tengo el espacio. Le dije, no, ¿sabes qué? Si Dios prolonga sus días de mamá, ¿lo va a hacer en la casa o lo va a hacer en el hospital? Pero yo siento, le digo que va a ser en casa. Pasó el día jueves, llegó viernes, llegó el día sábado y mi mamá se complicó. Se complicó de una manera que tristemente podemos ver la fragilidad que nosotros como seres humanos podemos tener y el dolor que nosotros como hijos o como seres humanos podemos tener al ver a nuestro familiar en una crisis tan frágil, tan vulnerable, tan necesitada. Y en esos momentos que estábamos en crisis llegaron unos amigos de nosotros muy cercanos. Y fíjate que ahí pude entender ese pasaje donde dice que cuando estemos en diferentes pruebas, echad mano de la vida eterna. En ese momento se pusieron a cuentas con mi mamá, recibió a Cristo, renovó su pacto y empezamos a cantar alabanzas, adoración. Y curiosamente mi mamá empezó a mejorar y a mejorar. Y sabes, dentro de mí había una esperanza, había una fe que decía yo, mi mamá va a salir de este cuadro. Pasó el día sábado, domingo en la mañana me habla mi hermana y me dice, ¿sabes qué, Iván? Mamá se puso mal, se está acabando el oxígeno, ven para acá para que me ayudes porque la verdad yo sola no voy a poder. Llegué el domingo, aproximadamente como a las 2 de la tarde. No encontraba yo el oxígeno y empecé a angustiarme. Y puedo entender cómo nuestro Señor se puede identificar con nosotros en momentos de angustia, de desesperación. Porque dice la palabra de Dios que Él, siendo Dios, se hizo hombre por amor a nosotros. Y cada vez que nosotros podemos ver cómo Él pasó diferentes cosas, podemos entender que Él sabe la necesidad que nosotros tenemos. Él sabe y puede comprender por cada momento de nuestra vida que nosotros pasamos. Él la pasó. Y yo angustiado, llegué con el oxígeno, mi mamá se complicó, mi hermana comenzó a llorar más fuerte porque profesionalmente la capacidad de mi hermana se había agotado. Y me dice mi hermana, ¿sabes qué? Necesitamos llevarla al hospital. Le dije, ¿estás segura? Sí, dice, vamos a llevarla al hospital. Y créeme que para uno como ser humano es muy complicado el hecho de tener una carga de una mala decisión. Yo no quería decirle a mi hermana, ¿sabes qué? Que mamá se quede, si es que va a morir, que se muera en casa. Yo no quería agotar la última esperanza de mi hermana. El caso está de que hablé, llegó la ambulancia. Los de la ambulancia tuvieron algunos errores humanos, como por ejemplo la quisieron ayudar a ponerle el oxígeno. El tanque de oxígeno tenía una fuga y muchas cosas se complicaron para mi mamá. La cosa de que subimos a la ambulancia, llegamos, no la quisieron recibir. Momentos de angustia, de desesperación para mí, para mi hermana, para mi sobrina. Fuimos a otro hospital y tampoco. Y llegamos a otro hospital y ahí la recibieron. Y poquito después nos avisan que mi mamá había muerto. Y para nosotros esa tarde de domingo fue una noche triste, una noche amarga, una noche donde los pensamientos cruzaban de culpabilidad, si tomamos una buena decisión o una mala decisión. Una noche donde pudimos ver la oscuridad, pudimos ver la tristeza, pudimos ver el dolor, pero también una noche donde nosotros pudimos refugiarnos. Y así como dice el pasaje en el versículo 43, dice, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. ¿Sabes? Nosotros en esa noche clamamos para que Dios mandara al Espíritu Santo para fortalecer. Y puedo entender claramente que como seres humanos no puede haber un consuelo. Bendecimos a las personas que cuando llevamos a mi mamá a enterrar, sabes que nada más estábamos 10 personas. Y yo le doy gracias a Dios por esas personas. Y me decían, Iván, estoy contigo, lo que necesites, lo que vayas a necesitar, cuentas conmigo. Pero yo sé que es un sentir humano, ¿sabes? Pero solamente Dios puede traer la fortaleza que nosotros necesitamos. Y puedo entender claramente este pasaje, cómo nuestro Señor pudo
llevar a cabo ir a la cruz a pesar de ese sufrimiento, pero cuando viene el ángel y lo capacita y le da y lo fortalece, sale de esa etapa de dolor, de tristeza, de incertidumbre, de sufrimiento. Y veo que como el Señor dice, pues va, estoy listo, y lo arrestan y le pegan, lo bofetean. Incluso la palabra de Dios dice que le arrancan la barba, y él sabía perfectamente a lo que iba a ir a la cruz a sufrir. Y quiero que me acompañes a Isaías 53, y en este pasaje nos explica claramente cómo nuestro Señor, lo que iba a pasar, era ahí en la cruz. Y dice en el versículo 3 de Isaías 53: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios, abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Y Jesús sabía lo que representaba él ir a la cruz, pero cuando el ángel lo fortalece, él dice: estoy listo para ser azotado, para ser abatido. Y puedo ver claramente que el Señor estaba fortalecido por el ángel y caminó a la cruz. Él sabía que iba a ser momentos difíciles, tormentosos, y me muestra, ¿sabes? Me muestra un Jesús completamente Dios, pero también completamente humano, que puede él entendernos completamente el dolor, el sufrimiento que tú y que yo quizás estamos pasando en estos momentos. ¿Sabes? Fueron momentos de tristeza, de dolor, y él puede entender claramente lo que representa la muerte, porque él sabía que iba a la cruz, pero también él puede entendernos claramente lo que estamos pasando. Y antes de llegar a este pasaje del Monte de los Olivos en su oración, yo quiero que te ubiques más o menos en el día en el que estamos atravesando. Es un día jueves por la tarde, donde nuestro Señor Jesucristo le dice a los discípulos: voy a ir a la cruz, es necesario que yo vaya, voy a morir, y al tercer día voy a resucitar. Y sabes, los discípulos estaban distraídos, estaban despistados. Estaban, cuando Jesús les dice que era necesario que él partiera, ¿saben qué estaban haciendo ellos? Estaban viendo a ver quién iba a ser el más grande entre ellos. Y Jesús, que conoce los corazones, les dice: a ver, siéntense. Los sienta. En Juan capítulo 13 vemos esa porción. Los sienta, le lava los pies a los discípulos y les dice: aquí nadie es mayor, el que quiera ser mayor tiene que servirle a todos. Y en Juan capítulo 14 lo podemos ver claramente. Te estoy haciendo un recuento de ese día, de lo que pasó y de las promesas que nuestro Señor Jesucristo hizo antes de ir al Monte de los Olivos. En Juan capítulo 14 nos dice en el versículo 15: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Versículo 17: el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. En el versículo 25 dice: os he dicho estas cosas estando con vosotros. Versículo 26: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y recordará todo lo que yo les he dicho. Juan capítulo 15, versículo 5: yo soy la vid verdadera y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este llevará mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Juan capítulo 16, versículo 7: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Versículo 8: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de juicio y de justicia. Y son promesas que Jesús estaba haciendo antes de llegar a este momento. En Juan capítulo 17, Jesús ora por sus discípulos, instituye la cena del Señor, el nuevo pacto a través de su sangre, y es entregado más adelante por Judas. Y yo veo claramente cómo nuestro Señor, y sí quiero recalcar esto, cómo nuestro Señor puede identificarse contigo y conmigo en este dolor,
porque hay un pasaje que también quiero compartirte en esta tarde. Viene en Juan capítulo 11 y todos conocemos este pasaje por la muerte de Lázaro. Juan capítulo 11, en el versículo 20, conoces la historia, pero en Juan 11, versículo 20 dice: entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en su casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Mas también sé ahora que todo lo que le pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Y en el versículo 32 dice: Marta, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies diciendo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Jesús entonces, al ver el llanto de los judíos que estaban acompañándola, también lloró y se estremeció en espíritu y se conmovió. Versículo 36, dijeron entonces los judíos: mira cómo le amaba. ¿Sabes? Jesús pudo experimentar la muerte de un amigo. Quizás tú has experimentado la muerte de un amigo y en estos tiempos quizás no has podido apoyarlo, no has podido estar con él. ¿Sabes? Jesús puede entender el llanto cuando tú pierdes a un amigo. Jesús puede entender la incapacidad que nosotros tenemos y Jesús se puede identificar plenamente. Otro pasaje que quiero compartirte viene en Mateo capítulo 14. Mateo capítulo 14. Y la palabra de Dios dice así, en el versículo 7, por lo cual, versículo 6, pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodes danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, instruida por su madre, dijo: dame aquí un plato de la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento de los que estaban con él en la mesa, mandó que le diesen y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchedumbre, y ella le presentó a su madre. Entonces llegaron los discípulos y tomaron el cuerpo y enterraron y fueron y le dijeron las nuevas a Jesús. Versículo 13, y oyendo Jesús se apartó de ahí en una barca en un lugar desierto y apartándose, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que ellos estaban enfermos. Fíjate, en este pasaje podemos ver cómo Jesús pudo también experimentar la muerte de un familiar, pudo experimentar el quebranto. Ahora, Juan no murió por una enfermedad, a Juan lo mataron. Y Jesús puede identificarse también con nosotros, porque dice la palabra de Dios que Jesús se apartó. Eso de apartarse, ¿sabes de qué me habla? Que Jesús también lloró por él. Se estremeció y lloró por la muerte de su familiar. Pero aquí Jesús nos da una enseñanza que aún por la muerte de nuestro familiar, nosotros tenemos un propósito. El propósito de Jesús era venir y darle libertad a los cautivos, sanar a los enfermos. Y aún con la muerte de Juan, Jesús hizo el propósito y cumplió el propósito de su vida. ¿Sabes? Hoy que mi mamá ha partido, para mí sería más fácil renunciar a Cristo. Para mí sería más fácil decir: ¿y de qué me sirve haber creído en el Señor? ¿De qué me sirve estar en comunión con Él si no sanó a mi mamá? Pero ¿sabes qué? Si yo regresara a tomar, si yo regresara a fumar, a drogarme, estuviera
saliéndome del propósito que tiene Dios en mi vida. Es más, sería yo un desleal y un desgraciado, porque meses atrás, incluso años atrás, la mujer que yo estaba enterrando, esa mujer clamaba por su hijo, clamaba por una oportunidad, tenía la esperanza de que su hijo iba a salir adelante y había puesto toda su confianza en Dios. Y sabes, yo sé que mi mamá partió con el Señor, pero con la satisfacción de ver a un Iván renovado, a un hombre transformado, a un hombre que le creyó a Dios y clamó por una segunda oportunidad. Y yo, si regresara al camino de antes, sería salirme del propósito que Dios tiene para mi vida. Otro pasaje que quiero compartirte. Hemos hablado de la muerte de un amigo, hemos hablado de la muerte de un familiar. Quiero que me acompañes al segundo libro de Samuel, en el capítulo 12. Vamos a leer del versículo 16 al 25, al 23. Y la palabra de Dios dice así: Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de la casa y fueron a él para hacerle levantar de la tierra, mas él no quiso ni comió con ellos pan. Y al séptimo día murió el niño. Temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí: cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto, por lo cual dijo a David a sus siervos: ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron: ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa del Señor y adoró. Después vino a su casa y pidió que le pusieran pan y comió. Y le dijeron sus siervos: ¿qué es esto que has hecho? Porque el niño viviendo aún ayunabas y llorabas, y muerto él, ¿te levantaste y comiste pan? Y él respondió: viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo: ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Versículo 23. Mas ahora que ha muerto, ¿para qué de ayunar? ¿Podré hacerle volver yo a él? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Fíjate qué pasaje tan hermoso, porque yo con mi esposa perdimos a 3 hijos, ya se nos murieron 3 hijos. Y al leer esta porción me da una esperanza que mis hijos están en la presencia de Dios. Me da la certeza que si yo cuido mi vida, que si yo cuido mi salvación, veré a mis hijos. Y quizás tú que me estás viendo has perdido a un hijo, quizás lo han matado o se murió ahorita de enfermedad. ¿Sabes? Jesús puede entender ese dolor. Y el versículo clave es que David dice que cuando él supo que había muerto el niño, entró a la casa a adorar. Qué difícil es adorar cuando estás en angustia. Qué difícil es adorar y decirle a Dios: sabes que Señor, te amo a pesar de lo que yo estoy pasando. Señor, te amo a pesar de que mi mamá murió. Señor, te amo a pesar de que mi amigo murió. Señor, te amo a pesar de que mi hijo ha muerto. ¿Sabes qué difícil es? Qué difícil es decirle al Señor en momentos de llanto, de quebrantamiento: Señor, te amo. Pero ¿sabes? Esa es la adoración verdadera que le podemos dar a Dios cuando tenemos un corazón quebrantado, cuando tenemos un corazón lastimado, herido. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado por estos momentos difíciles de angustia? Y el versículo que yo quiero compartirte y central de esta porción viene en el versículo 43, donde dice que vino un ángel del Señor a fortalecerlo. Y ese ángel para nuestros días es el Espíritu Santo. ¿Sabes? Dice la palabra de Dios en Juan 6:40, si me puedes acompañar, por favor.
Y dice: y esta es la voluntad del que me ha enviado, está hablando Jesús, que todo aquel que vea al Hijo y crea en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. ¿Sabes qué? Para que tú puedas tener la paz, la tranquilidad, la certeza, la fortaleza, tienes que ver primeramente la cruz, porque sin la cruz no hay salvación, sin la cruz no hay muerte y no hay resurrección, sin la cruz y sin la resurrección no hay Espíritu Santo, porque Jesús había prometido al Espíritu Santo. Y hoy creo firmemente que el Espíritu Santo es el que nos puede sostener, el Espíritu Santo es el que nos puede dar la fortaleza que tú y yo necesitamos. Y quizás has oído hablar acerca del Espíritu Santo, y que el Espíritu Santo te fortalezca, que el Espíritu Santo te bendiga. Y tú me puedes decir: Iván, ¿y cómo puedo recibir al Espíritu Santo? Antes de recibir al Espíritu Santo, dice la palabra de Dios en Juan 1:12, que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas aquellos que lo recibieron son hechos hijos de Dios. Y sabes, como hijo de Dios podemos recibir a Jesús y puede vivir en nuestro corazón, y el Espíritu Santo va a venir a nuestras vidas y puede fortalecernos y darnos la capacidad para resistir estos momentos de angustia, esos momentos de dolor, esos momentos de quebranto, esos momentos donde la culpabilidad quizás viene a tu vida, donde quizás pasas por momentos tormentosos. Y sabes, cuando Lucas escribe esto, él pudo experimentar la gracia, el amor y lo que es el Espíritu Santo, porque él en Lucas capítulo 11 viene la oración modelo, cuando Jesús les dice a sus discípulos, le dicen a Jesús: Maestro, enséñanos a orar. Recuerda que el ministerio de nuestro Señor Jesucristo era basado en la oración, era basado en pasar tiempo con el Padre, y lo podemos ver en Getsemaní. En el momento difícil Él buscó la ayuda del Padre. Y en Lucas capítulo 11 vemos la porción del Padre Nuestro, y dice: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad. Y lo mismo está pidiendo Jesús en el huerto de Getsemaní: Señor, si puedes pasar esta copa, pásala, pero que no se haga lo que yo diga, sino que se haga tu voluntad. Y es el modelo perfecto que nosotros podemos experimentar. Cuando yo vi a mi madre quebrantada, le dije: Señor, pasa de mí esta copa, pasa de mi mamá la copa del sufrimiento que está pasando, pero que se haga tu voluntad, no la de nosotros. Difícil, es muy complicado ver a aquella persona que siempre cuando yo llegaba a casa me tenía una sonrisa, me tenía un plato de comida, me tenía un vaso de agua. Aun con el momento más complicado de mi vida de adicción, esa mujer clamaba a Dios. Y sabes, hoy sé perfectamente que en esta porción del Padre Nuestro, cuando nosotros ya somos hijos de Dios, podemos clamar y pedirle a Dios que envíe su Espíritu Santo. Y en Lucas capítulo 11, en el versículo 11, fíjate lo que dice Lucas capítulo 11, en la porción del Padre Nuestro. Y dice así: porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Y hace una pregunta: ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Versículo 13: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. ¿Sabes? En esta tarde yo quiero invitarte, principalmente tú que me estás viendo, que primero tenemos que ver la cruz, invitar a Jesús a nuestro corazón, ver la cruz y pasar a ser hijos de Dios. Y ya como hijo de Dios, clamar por el Espíritu Santo. Quizás no lo entiendas, no lo comprendas, pero ¿sabes qué? El Espíritu Santo te va a dar la fortaleza, la capacidad. Vas a ser el soporte quizás de la familia que se está derrumbando, y
y le puedas decir: ¿sabes qué? Vamos a salir adelante juntos, vamos a salir, porque la vida eterna, yo te quiero decir en esta tarde, la vida eterna no comienza cuando tú te mueres. La vida eterna comienza cuando recibes a Cristo en tu corazón. Y hoy en esta tarde vamos a hacer una oración. Vamos a hacer una oración donde pedimos que Jesús venga a nuestras vidas. Y la segunda oración vamos a hacer que el Espíritu Santo se manifieste en nuestras vidas y venga a nosotros y nos dé esa paz, nos dé esa tranquilidad, nos dé la fortaleza que nosotros necesitamos. Vamos a hacer una oración. Y repite conmigo: Señor Jesús, yo sé que tú fuiste a la cruz por mis pecados. Yo sé que fuiste muerto, sepultado, pero al tercer día resucitaste. Hoy en esta tarde yo te recibo en mi corazón y te confieso como mi Señor y mi Salvador. Hoy vamos a hacer la segunda oración. Y ahí donde tú estás, repite tu nombre y pide que el Espíritu Santo venga a tu vida y se manifieste a tu vida. Y quiero que repitas cuando yo diga mi nombre, tú di tu nombre. Vamos a orar juntos. Padre, tu palabra dice, Señor, que si yo te pido a tu Espíritu Santo, tú me lo vas a dar. Y hoy en esta tarde, yo, Iván, tú di ahí tu nombre, yo, Iván José Sánchez Martínez, te pido tu Espíritu Santo y hoy en fe yo lo recibo. Señor, te doy gracias por la oportunidad que me das y te pido que te manifiestes, me des la fortaleza, la capacidad de salir adelante en este momento de dolor, en este momento de tristeza, en este momento donde mis fuerzas no están, Señor, donde de repente quiero caer, pero yo sé que tú estás, Señor, y aun con la muerte de mi madre, Señor, yo no voy a renunciar, te voy a adorar, Señor. Te doy gracias por la oportunidad que me das, Señor, y no renunciaré, Señor, al propósito que tienes en mi vida. Te doy gracias, Señor, por las personas, Señor, que te recibieron en esta tarde, Señor. Te doy gracias por las personas que han pedido, Señor, al Espíritu Santo, que han pedido un mover, Señor, del Espíritu Santo. Te doy gracias, Señor. Hoy, Señor, que tenemos la certeza que tú estás con nosotros y que no nos vas a abandonar, Señor. Tu palabra dice que vas a estar con nosotros hasta el fin, Señor. Hoy sabemos, Señor, que aún tengamos familiares que han partido, Señor, en estos días, en nuestros tiempos, Señor. Yo te pido que fortalezcas, Señor, a las personas que han perdido a su mamá, a su papá. Yo te pido, Señor, que fortalezcas a través de tu Espíritu Santo, Señor. Fortalezcas a las personas que han perdido un hijo, Señor, a un amigo, Señor. Porque yo tengo la certeza, Señor, que nuestro luto lo convertirás en alegría, Señor, el día de mañana, donde nosotros podamos estar en tu presencia, Señor. Te quiero dar las gracias. Y para terminar, Señor, quiero leer esta porción, si me acompañas, en Romanos capítulo 8, versículo 38. Y la palabra de Dios dice así. Dice: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo nuestro Señor. Hoy, Señor, yo tengo la certeza, Señor, que ni aun ni la muerte, Señor, nos puede separar de tu amor, Señor. Ni aun, Señor, cosa alguna creada me puede separar del amor que tú tienes hacia mí, Señor. Te doy gracias, Señor, en esta tarde. Yo bendigo, Señor, la vida de las personas que están viendo, Señor, esta transmisión, Señor. Muéstrales tu amor, tu gracia, tu cuidado, Señor. Hoy sabemos que en ti hay esperanza, en ti hay amor, Señor. Envía tu Espíritu Santo, Señor, para que podamos fortalecernos, Señor. Y así como lo hiciste con nuestro Señor Jesucristo, que lo fortaleciste, Señor, tú nos fortalezcas, Señor. Te doy gracias en esta tarde, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sea toda la gloria y toda la honra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.